La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un temón sobre los padres sobreprotectores. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos hablando con un experto sobre el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología Clínica Iván López. Bueno, a quien hace muchísimo tiempo ya no lo teníamos, ya lo estamos extrañando. Bienvenido, gracias por estar acá. Un placer nuevamente estar acá, como siempre, Alicia, en este espacio que es muy útil para todos, porque sé que la audiencia aprovecha, pregunta y les gusta mucho y aprende por sobre todo, que es lo que queremos tratar de hacer en este espacio, ¿verdad? Para la crianza de nuestros hijos, fundamental. Y para nosotros mismos también, ¿por qué también no? Bueno, el tema es padres sobreprotectores. Así es. Un temón realmente, porque nunca sabemos el límite. Pero partamos, ¿qué se entiende por padres sobreprotectores? Y cuando hablamos de padres sobreprotectores, estamos hablando de esos padres que están constantemente tratando de controlar, ¿verdad?, el espacio, los vínculos, las actividades, ¿verdad? Y los chicos con dificultad a la hora de socializar, los chicos con dificultad a la hora de poder intentar ser autónomos, porque los padres de alguna u otra manera están coartándole. Porque y se están anticipando muchas veces. Muchas veces, claro. Y en varios factores, en cuestiones cuando cree que se va a lastimar, cuando cree que se va a frustrar, cuando cree que en algún momento va a sufrir, ¿verdad? Estos padres no son conscientes, Alicia, en algún grado, cuando en el inicio, ¿verdad?, cuando los chicos empiezan a funcionar, tienen diferentes necesidades, porque no es lo mismo tener un hijo chiquito que tener un chico ya adolescente. A un bebé llora, por supuesto que le tienes que dar la atención porque por algo llora, porque es la manera de manifestarse. Por eso cuando dicen, otras psicólogas dicen que hay que hacerle caso al bebé, las veces que llora, sí, pero cuando ya son niños y ya se pueden dar a dar a entender de otras maneras. Hay como una invasión por encima de cómo se tendría que ir desarrollando este chiquito, esta chiquita. Claro. Eso es lo que justamente tenemos que tener en cuenta, porque cuando uno se queda como ese papá, porque es necesario, como vos decís, el papá y mamá estén atentos al bebé, al llanto del bebé. Cuando tiene 2, 3, 4, 6... Ya se nota cuando son rabietas, cuando ya hay una manipulacióncita. Y no es que puedes estar todo el tiempo encima, ¿verdad? O sea, cuando, en ese sentido estamos hablando de sobreprotección, ¿verdad? Claro. Y donde el niño no se siente capaz de elegir sus propias cosas, donde tiene más miedo. Hay madres que no le dejan ni que se caigan, que no se ensucien al comer, que no, eso es parte de la niñez, que se caigan, que aprendizaje, claro. Eso le ayuda a aprender las experiencias. A través de las propias experiencias, los seres humanos vamos internalizando justamente las ideas, los funcionamientos y creamos nuestros vínculos. Y si eso no le estamos permitiendo, algo estamos coartando. Claro. Bueno, acá hay un material que preparó la producción de Padres al Día que habla justamente que cada fase tiene necesidades particulares y es importante que las sepamos porque así también no vamos a ser padres sobreprotectores, sino vamos a saber qué hacer en cada etapa. Veamos. Cada fase tiene necesidades particulares. La sobreprotección y el exceso de control afectan negativamente el crecimiento, evolución y desarrollo emocional. El infante, de 0 a 2 años, requiere atención permanente. No es consciente del cuidado que recibe, pero instintivamente percibe necesarios a quienes lo protegen. Hasta los 10 años ya es capaz de comunicarse adecuadamente, caminar y atenderse requiere de un cuidado guiado. Qué interesante el material, ¿eh? Así es, y justamente lo que estamos planteando, Alicia, con respecto al tema de que cuando tenemos un bebé, cuando estamos ante a un niñito, ¿verdad? Una niñita que evidentemente está todavía en la etapa que tiene que mamar, todavía, y en especial antes de la aparición del lenguaje, Alicia. Sí. ¿Verdad? ¿Porque cuál es la forma de transmitir del niño su malestar, su angustia? El llanto. Claro, y una mamá, es muy interesante porque una mamá
entiende, ese fenómeno me parece genial. Hasta con los gestos. Claro, como cuando llora por hambre, cuando llora por dolorcitos, ¿viste? Por cólicos y demás. Sí. O cuando no está cómodo, ¿verdad? Es muy interesante como una mamá aprende a leer. Es maravilloso el lenguaje que se desarrolla entre ambos. Claro, esa etapa como si es crucial, o sea, hay una atención constante, un acompañamiento constante y evidentemente lo esperable es que los padres estén justamente atentos. Claro. Ahora, con la aparición del lenguaje, ¿verdad? Hoy en día hablamos que chiquitos, chiquitas que te hablan, o sea, en menos de 2 años ya están hablando prácticamente. Sí, tienen un léxico y tienen un vocabulario riquísimo. ¿Verdad? Y pueden ir transmitiendo lo que necesitan, ¿verdad? Y pueden ir comunicando y comunicándose con el exterior. Entonces ahí es como que de repente tenemos que corrernos como papás y darle un poco estos espacios para que se vaya desarrollando. Una cierta autonomía. Una cierta autonomía acorde a la edad. Obviamente no es mejor que tome decisiones a esa edad, pero sí escucharle, porque es importante escucharle y darle ese espacio por sobre todo. Y ser también criteriosos los padres, porque a veces pensamos que porque son diferentes, porque uno es más avasallador y por otro no. Cada uno desarrolla sus propias destrezas y aprende a manejarse. No es diferente en el caso de los chicos discapacitados, ¿verdad? Claro. Merece otra atención, pero también no hay que ser sobreprotectores en extremo, ¿verdad? Claro, la idea es que justamente más allá de las capacidades que tenga cada chico, ¿verdad? Sí. Por sobre todo, los papás tienen que entender que cada hijo es absolutamente diferente. Pueden tener la misma carga genética, están criados por las mismas personas, pero cada uno, justamente por sus características y por su singularidad, van a ir desarrollando diferentes tipos de capacidades, habilidades en sus tiempos. Sí. O sea, por eso uno no tiene que caer en las comparaciones que muchas veces ocurre inconscientemente, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando uno realmente entiende eso, justamente le da justamente de a poco cada vez más cierta autonomía y le va apoyando en eso que es bueno cada chico. Claro, claro. Una cosa que yo creo que es importante que también tener en cuenta es que cada etapa dentro del desarrollo de un niño y adolescente y del ser humano en general requiere un soporte emocional, ¿verdad? Sobre eso quiero que vean el siguiente material. Esta etapa requiere soporte emocional. El preadolescente, entre 11 y 13 años, está experimentando intensos cambios físicos y hormonales. Sus variaciones emocionales e intelectuales son sus intentos de adaptación a los cambios y de poder entender cómo funciona su cuerpo y sus emociones. En esta etapa requiere soporte emocional. Un padre helicóptero solo acentuará las inseguridades. Claro, y merman en su propia autoestima porque no se creen capaces de hacerlo solo. Claro. Siempre están buscando ver la aprobación o si el papá está ahí cerca o si lo están haciendo bien. Se crea un vínculo de dependencia con los papás, ¿verdad? Que no es sano. Porque justamente los chicos tienen que ir desarrollando, como bien vos mencionás, sus propias ideas, sus propios gustos, sus propios, vamos a decir, desafíos, ¿verdad? Porque cada etapa tiene su desafío. Y recordemos que en esta etapa, en la pubertad, empiezan a ser mucho más vulnerables, empiezan a tener ciertas inseguridades, ¿verdad? Que son, vamos a decir, esperables y absolutamente característicos de esa etapa. Ahora, el tema es cómo ir acompañando y ahí estar sin ser invasivos, Alicia, por sobre todo, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, es necesario ciertas frustraciones que los seres humanos tenemos que pasar en diferentes tipos de etapas. Y para estos padres sobreprotectores sería bueno que entiendan que hay que desarrollar el análisis crítico, hablar con ellos, que evalúen las situaciones, de lo que están experimentando, de lo que capitalicen que hablen de lo malo que les sucede, que hablen de lo bueno, pero que hablen, ¿verdad? Abrir espacios de diálogo en esta etapa son cruciales, sin ser invasivos. Claro. Obviamente respetando lo que ellos decían también, ¿verdad? Claro, e ir atendiendo a las necesidades que van teniendo. En esta etapa, recordemos que empiezan las curiosidades sexuales, Alicia. ¿verdad? Entonces uno como papá tiene que estar preparado como para afrontar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Claro. Con las curiosidades. Pero uno ya tendría que ir trabajando para que se desarrolle ese nivel de confianza. Y no calificar ni llevar sus propios prejuicios y sus propios paradigmas, porque de repente uno abre la puerta, ve algo que no le gusta y hay cosas que son parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Totalmente. O sea, la sexualidad sabemos que nos acompaña desde nuestros nacimientos hasta el día de nuestra muerte. Claro, entonces uno tiene que estar se puede abierto. Orientar, pero totalmente. No calificar, ¿verdad? No calificar y no coartar, en especial cuando se quieren hablar de temas así, ¿verdad? Por sobre todo. Quieren hablar ellos, quieren hablar, pero como los padres tienen que crear ese puente como para que ellos tengan la confianza. ¿Cómo crear la confianza? Tiene que haber, por eso les digo, desde el vamos tiene que haber ya ese nivel de comunicación en donde yo, hijo, puedo ir a contarle a mi papá o preguntarle a mi papá
algo que estoy experimentando con mi cuerpo, los cambios que van con mi cuerpo, los cambios que van con mi estado de ánimo, que son característicos de esta etapa. Bueno, y en la etapa de la pubertad también se habla un poco de la parte sexual. Sí. Y hay padres que ya son muy sobreprotectores y ya dicen, hijo, te tenés que usar preservativo, tenés que tal cosa, ya saturan. Los dos extremos son malos. Algunos no quieren hablar y otros ya hablan demasiado. Claro, y algunos hablan demasiado y le generan justamente esa cuestión así como de vergüenza. En esa etapa también están así. Yo todavía no estoy en eso. Claro, ¿por qué me estás hablando de esto si yo te digo así? Una cosa es mencionar y otra cosa es desesperarse por una pregunta. Sí. Por eso tenemos que tener en cuenta e ir midiendo en qué nivel están los chicos, justamente. Ser más observadores de nuestros hijos y ver por dónde van sus intereses, ¿verdad? Sí, y preguntarles también en qué están, ¿verdad? Es importante sin ser invasivos, ¿verdad? Claro, y saber preguntar también. Encontrar porque hay preguntas muy momentos. autoritarias. Sí. Y hay otras preguntas que te invitan a que le cuente, a contar, ¿verdad? Claro, algo más cálido y no una cuestión así tipo policíaca, que de repente los papás quieren caer en eso, ¿verdad? Sí, por preocupación, ¿verdad? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué tal cosa? Porque esto no, claro. Y eso hace que se cierren los chicos. Hay que ser más creativos como padres, yo creo. Tenemos que ayornarnos a los tiempos, como siempre decimos. Sí, y aparte hay que tener en cuenta que ellos están recibiendo muchísimos estímulos por todas las vías. La cantidad de información que hoy tienen nuestros chicos de esta edad que ya manejan internet, que tienen sus propios smartphones, que tienen sus propios perfiles en redes sociales. O sea, la información es impresionante. Por eso tenemos que estar... Y ahí siempre una pregunta de los papás es, yo tengo que agarrar y revisarle las redes sociales a mi hijo. Y sí, es un menor de edad. Un menor de edad, en teoría, no tendría que tener redes sociales. Pero ¿cómo le hacen entender hoy a los chicos que todos tienen? ¿Cómo le revisa a un padre que no entiende un rábano de tecnología? Exacto. O sea, ese es un buen ¿qué punto. hace? Y los papás tenemos que empezar a ayornarnos y a empezar a utilizar también para poder entender cómo, justamente, una cosa es vigilar y otra cosa es estar todo el tiempo así, ¿verdad? Y aparte hay que tener en cuenta o sea, que está el tema de la... monitorear es una cosa y vigilar es otra. Y bueno, y contar la diferencia. Y monitorear es tener en cuenta en qué está el chico, ¿verdad? Ver un poco con quién se relaciona, cuáles son sus actividades, sus horarios. O sea, obviamente estar pendiente del chico, ¿verdad? Y vigilar es estar encima todo el tiempo. Como una suerte de hostigamiento ya. Ya, exactamente, llevando al otro extremo, que es lo que vos mencionabas anteriormente. Que no es Entonces, no se siente cómodo y prácticamente se terminan ensimismando, se terminan cerrando, porque los papás no permiten justamente, te vas a ir acá y no te vas a ir, y solamente con tal persona, y solamente en tal horario, ¿entendés? Entonces, la consecuencia nefasta de los padres sobreprotectores. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa, porque la música nos indica que tenemos que ir a una breve pausa comercial y seguimos hablando sobre padres sobreprotectores, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de Iván López, psicólogo clínico, hablando sobre los padres sobreprotectores. Habíamos hablado en el bloque anterior, bueno, que eran los padres superprotectores, sobreprotectores. Bueno, y ahora queremos abarcar un poquitito las consecuencias de ser sobreprotectores. Claro, y justamente, o sea, al ser padres sobreprotectores, los papás coartan justamente muchas características propias, ¿verdad? La autonomía, el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de una buena autoestima, ¿verdad? Una autoestima positiva, ¿verdad? Que justamente los chicos se vayan sintiendo seguros de sus decisiones, se vayan sintiendo seguros de las actividades que van a realizar, ¿verdad? Y que sean creativos, porque los chicos son creativísimos. Le estamos coartando probablemente muchas veces la creatividad o características de su propia personalidad, Alicia. Por eso es muy grave de repente lo que uno puede generar en los chicos si no se da cuenta de su funcionamiento como padre. Claro. Y podemos estar haciendo una fábrica de adultos que no van a ser dependientes y que no vayan a ser útiles para sí mismos. Inseguros, claro. O puede tener chicos excelentes académicamente, pero muy inmaduros emocionalmente. Exactamente. Por eso hay que fomentar el desarrollo de ambas partes, el intelectual, física, espiritual. Las tres dimensiones humanas deben ser desarrolladas al mismo nivel. Bueno, vamos a ver ahora un BTR que preparó la producción de Padres al Día, que habla sobre las edades de la independencia. Es muy importante tener en cuenta para ser respetuosos al respecto. Veamos. Edades de independencia. Finalmente, el adolescente, entre 14 y 18 años, necesita un patrón de conducta que guíe y soporte sus emociones generadas a partir del intercambio social.
Está dejando atrás la mirada casi exclusiva de sus cuidadores para orientarse hacia su mundo exterior, donde hay mayores dificultades de interacción. En esas edades hay que comenzar a ser más, bueno, siempre hay que ser respetuosos. Claro. Pero digamos que en esas edades con más, de una manera más fehaciente. Acá estamos hablando ya en que los chicos empiezan, hay una mayor importancia en el exterior, no solamente tan nuclear. Claro. Se empieza ya justamente las abrir interacciones, al mundo exterior. Amigos, ¿verdad? Los amigos, los compañeros, espacios en donde ellos vayan justamente vinculándose, empiezan ya los intereses, ¿verdad? En las parejas y demás, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante que los chicos y los padres, por sobre todo, respeten y entiendan. ¿Verdad? Que cuando a un chico le genera querer compartir en un espacio con sus amigos, está bueno. Claro. Ahora, pero eso no significa que le vas a dejar y esto se va a convertir en una especie de abandono ni libertinaje, sino que estar atento justamente como... Y hay que ser respetuosos. Claro. De repente tenés a lo mejor un hijo rockero y te vienen llegando los muchachos de la banda, así, todo raro, ¿verdad? Así con su peinado raro, todo con sus ruidos y todo. Pero genial. Entonces organizan tu casa para no perder el control, organizar la banda en tu casa. Claro. Y a la acústica pones adecuada. Conocer los círculos, por eso decía, conocer los círculos, no ser invasivo con respecto a en todo el tiempo estar hostigándole por el teléfono. Y no prohibir, porque eso es peor, porque empieza la guerra con el adolescente. Recordemos que el adolescente es rebelde de por sí y va a decir sí una vez, sí otra vez y otra vez va a hacer lo que corresponde, tiene que hacer. Y el no a veces es incitarle a que haga justamente lo que no tiene que hacer. A que haga escondidas probablemente. Es mejor acompañar, llevar, y que ver, asuma, conocer, entender el círculo. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿En qué andan? ¿Verdad? ¿Con quiénes andan? ¿Verdad? Sin llegar al punto de estar como una especie de vigilante policial ahí. Pero sí, obviamente no es un desinterés. Y acá lo que empieza el desafío de los padres, porque cambia por la etapa. Y son otras las necesidades. Y el adolescente es muy ambivalente. Es, quiero tenerte ahí por sí, pero no quiero que me invadas. Claro. O sea, es saber que estás ahí, porque sos su seguridad. Pero déjame mi espacio para que yo me equivoque por mí mismo. Yo siempre me acuerdo de lo que me dijo mi hijo mayor. Siempre me decía, deja que yo me equivoque, tu experiencia no me sirve. Y me dijo a los 13 años, ¿puedes creer? Fíjate qué interesante. Y yo me quedé con la boca abierta y le digo, pero mi hijo, pero yo no quiero que te equivoques, pero es mi equivocación y soy yo el que tiene que aprender, me digo. Sí. ¿No? Bueno. Y es verdad, o sea, obviamente uno como papá le va a mostrar las consecuencias de posibles conductas y demás, de posibles pensamientos. Ahora, lo que uno haya vivido o lo que uno haya pasado no es lo mismo lo que tiene que experimentar. Por eso decía, es muy importante las experiencias que pueden llegar a vivenciar estos chicos, porque de esa manera van a aprender. Claro. O si no, uno no aprende. Claro, totalmente. Bueno, y mira, un estallido en redes sociales cada vez que venís, Iván, por favor, parece que la gente confía mucho en vos y bueno, comienzan las preguntas. Una proveniente de la ciudad de Pilar, Roque, pregunta lo siguiente. Si oculto ciertas informaciones por miedo al sufrimiento o frustración de mi hijo, ¿estoy siendo un padre sobreprotector? Si oculto ciertas informaciones. Mira, una linda pregunta. Es interesante, ¿verdad? Habría que ver en qué etapa está el chico, ¿verdad? O sea, de qué edad estamos hablando. Porque de no contarle de repente que es adoptivo finalmente, o es... Alicia, es demasiado importante porque los chicos de alguna u otra manera se comunican ciertas cosas. O sea, intuyen también. Los niños, eso, no hay que subestimar a los chicos. Su inteligencia. Los chicos entienden, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones familiares que no se lo habla directamente y como se dice, hay secreto a voces. Y los chicos entienden, captan, ¿verdad? Y es tan importante poner en palabras, ¿verdad? Hablarle en el nivel y de acorde a la edad en que estén, ¿verdad? Justamente, voy a poner el ejemplo del tema de la adopción. No sabemos cuál es la situación específica de esta persona. Claro, porque no especificó, pero no lo sabemos. más sano es hablarlo desde bebecito. Claro. De ese besito, empezar a contar cómo le hicieron para ser padres de esta persona. Claro, y que estamos felices de tenerte, sos nuestro hijo, te queremos, claro. Y mira, tenés un montón de hermanos, familia, todo. El vínculo, ¿verdad? Las importancias. Eso es tomando el ejemplo, ¿verdad? Pero siempre es importante comunicar. El esconder nunca está bien, ¿eh? No, siempre es bueno hablar con la verdad, ¿verdad? Sí. Y no necesariamente tiene que ver con una sobreprotección, ¿verdad? O sea, sí, el tema de proteger, pero muchas veces la verdad va a ser mucho menos dañina que una mentira a otra cierta edad. Y yo recuerdo a mi papá que decía, decime la verdad, no me vayas a mentir. Y decía, y bueno, tal cosa. Y bueno, dale, pues así el cinto va a doler menos. Era la época del cinto, ¿verdad? Pero no, realmente no era cinto. Bueno, otra pregunta. Tenemos otra proveniente de la ciudad de San Lorenzo. Pregunta Juliana lo siguiente.
¿cómo puedo hacer para dejar de sobreproteger a mi hija en todo y que empiece a ser más independiente? Terapia, me parece que tiene que ser la señora. Es bueno, no, es muy interesante. A ver, tenemos algo a nuestro favor ya. Se da La cuenta. señora ya se está tomando Es conciencia, importantísimo. ¿verdad?, de su funcionamiento Claro, como madre, sí, ¿verdad? sí. Y que eso de alguna manera le está afectando en la independencia de su hijo o hija, ¿verdad? Sí. Entonces, primero tiene que justamente tener en cuenta en dónde cree que le está invadiendo, Sí, ¿verdad? Pero no sí, es tan sí. fácil. Siempre se recomienda, ¿verdad?, justamente ir a tener un espacio personal, ¿verdad?, y procesar por qué uno también funciona así. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Si es a través de o por carencias o si es por una cuestión de que está repitiendo. Si yo luego fui sobreprotegido, a lo mejor Se repiten repito eso, las experiencias. Y mira que también hay hijos sobreprotectores También. que invaden todos los espacios de los También padres, cuando y los sobre todo papás- los divorciados. También, claro, cuando de repente, claro, los chicos se sienten como más adultitos y tienden como a sobreproteger al que quedó indefenso, vamos a decir, después de un divorcio. Sí, y no te dejan decidir nada. Yo recuerdo que mi hijo no quería que decía ni el color del tapizado. Él quería decidir todo, ¿verdad? Claro, toman otras No, posturas toma otra también. postura, pero bueno, es parte de la historia. Sí. Pero bueno, hay un montón de preguntas al respecto. ¿Qué más podríamos aportar sobre la sobreprotección que no sea buena, que no sea constructiva para la buena crianza de nuestros hijos? Y estar atentos, Alicia, justamente a nuestro funcionamiento como padres, ¿verdad? En qué etapa se encuentran nuestros hijos y por sobre todo entender, como dije anteriormente, las capacidades, las habilidades y la importancia de su propio espacio para que se vaya desarrollando en todos los aspectos ya mencionados, ¿verdad? Que consiga ser autónomo. Entonces probablemente estemos evitando que criar personas dependientes. Porque así justamente se van generando personas que necesitan ser cuidados. ¿Ves? Tener un adulto, puede ser un excelente profesional, pero a la hora de hacer pareja es totalmente inmaduro, les cuesta. Por eso me quedo con eso que dijiste, de que emocionalmente también tienen que ser independientes. La independencia no pasa solamente que sea un excelente profesional, o sea un excelente padre o estar bien económicamente. Pasa porque emocionalmente sea equilibrado, Claro. que él empatice, que él se sienta feliz con su vida. Que se sienta seguro de lo que quiere. Seguro de lo que quiere, ¿verdad? Exactamente. Esa es la clave del éxito, yo creo, ¿verdad? Claro, para tratar de sentirse una persona adulta justamente segura, conforme, cómoda consigo misma. Qué maravilla. Bueno, un mensaje final, Iván. Hablamos tan rápido y da gusto porque el feedback es fantástico contigo. Entonces, bueno, un mensaje final para los padres sobreprotectores. Y tomar conciencia, intentar de tomar conciencia y que si uno realmente no se hace cargo y no empieza a modificar este tipo de conductas, van a tener posiblemente consecuencias negativas en el desarrollo de esta personita que está creciendo justamente. Entonces hay que estar atentos a eso. Y eso no implica que no es demostración de amor, porque eso puede ser el miedo de repente, que yo demasiado le quiero a mi hijo. Y una forma de demostrar amor es respetando la libertad. Y poniendo límites. Y poniendo límites, pero absolutamente. Esa es la expresión más grande del amor. Pues no le pones límites y estás criando una persona que va a ser como un... Y enseñar que existe salvaje. la frustración. O sea, que uno no va a poder evitarle toda la vida la frustración a su hijo. Claro, De repente es ese que es los parte miedos. de la vida. Totalmente. Y una persona es más exitosa conforme vaya sorteando las dificultades de la vida. En cuanto se adapte. Cuando se Exactamente. adapte, así mismo. Así es. Y no olvidar la sobreprotección que sí requieren los bebés. Los bebés Claro. son otra cuestión. No es una cuestión de sobreprotección, es una cuestión de atención completa que es necesario para el niño que acaba de llegar al mundo, ¿verdad? Eso es diferente. No es una sobreprotección. Y los adolescentes es otra historia. Y los niños, otra historia. O sea, ya entendimos autonomía, respeto, diálogo franco, sincero y hacer ese ejercicio de dialogar. Hay que aprender, perdón Alicia que te corte, hay que aprender y hay que crecer con los chicos como padres. No es lo mismo tener ser papá de un bebé, ser papá de un puber y ser papá ya de un joven adolescente. Nosotros también tenemos que ir creciendo. Papá toda la vida. Totalmente. Toda la vida. Totalmente. Iván López, un placer tenerte en el programa. Igualmente. Gracias por tus conceptos. Y bueno, de esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.